Mecanismos de las arritmias. Alteraciones en la conducción de impulsos. Las alteraciones de la conducción de impulsos también desencadenan arritmias. Los bloqueos de conducción suelen disminuir la frecuencia cardíaca. Sin embargo, en ciertas circunstancias puede presentarse el proceso de reentrada y generar ritmos rápidos alterados. Bloqueo de conducción. Un impulso en propagación se bloquea cuando encuentra una región en el corazón que sea insensible a la excitación eléctrica. El bloqueo de conducción puede ser transitorio o permanente, así como unidireccional o bidireccional. Unidireccional cuando la conducción solamente está bloqueada en un solo sentido, y bidireccional cuando la conducción se bloquea en ambos sentidos. Distintas condiciones pueden inducir un bloqueo de conducción, como isquemia, fibrosis, inflamación y ciertos fármacos. Cuando se presenta un bloqueo de conducción porque un impulso en propagación encuentra células cardíacas que aún están en periodo refractario por una despolarización previa, se dice que el bloqueo es funcional. Por ejemplo, los medicamentos antiarrítmicos que prolongan la duración del potencial de acción tienden a inducir bloqueos de conducción funcionales. Por el contrario, cuando el bloqueo de conducción depende de una barrera impuesta por la fibrosis o por una cicatriz que reemplaza los miocitos, se dice que existe un bloqueo fijo. El bloqueo de conducción en el sistema de conducción especializado del nodo aurículo-ventricular o el sistema His-Purkinje impide la propagación normal del impulso cardíaco desde el nodo sinusal hasta las regiones distales. Este bloqueo aurículo-ventricular elimina la supresión por sobreestimulación normal que mantiene bajo control a los marcapasos latentes del sistema His-Purkinje. Por lo tanto, el bloqueo de conducción suele resultar en el surgimiento de latidos o ritmos de escape siempre que los sitios más distales asuman la función de marcapasos. El bloqueo auriculoventricular es común y una de las razones principales para la implantación de un marcapasos permanente. Bloqueo unidireccional y reentrada. Un mecanismo por el que la conducción anómala de impulsos genera taquiarritmias se denomina reentrada. En un ritmo de este tipo, un impulso eléctrico circula de una manera repetida por un círculo de reentrada para despolarizar de manera recurrente una región del tejido cardíaco. Durante la conducción cardíaca normal, cada impulso eléctrico que se origina en el nodo sinusal avanza de forma ordenada y secuencial por el resto del corazón. En la siguiente figura se ve una conducción normal. Cuando un potencial de acción alcanza una rama en la vía de conducción, el punto X, el impulso viaja por ambas fibras, alfa y beta, para excitar el tejido de conducción distal, y lo hace de una manera uniforme. La siguiente figura presenta el bloqueo unidireccional. El paso anterógrado del impulso está bloqueado en la rama beta, pero avanza con normalidad por la rama alfa. Cuando el impulso alcanza el punto Y, como el bloqueo es solamente unidireccional, la conducción retrógrada por la rama beta se puede dar. Entonces, el potencial de acción puede entrar por abajo de esta rama beta y conducirse en sentido retrógrado. En la figura C, cuando el impulso llega de nuevo al punto X, se detiene si la rama alfa no ha tenido tiempo suficiente para repolarizarse, o sea, que se encuentra aún en periodo refractario. Sin embargo, como se presenta en la figura D, si la conducción retrógrada por la rama beta es lo suficientemente lenta, alcanza el punto X después de que la rama alfa
ya se ha recuperado y ha pasado su tiempo refractario. En este caso, el impulso es capaz de excitar el brazo alfa de nuevo y se forma un asa de reentrada. En resumen, las dos condiciones cruciales para la reentrada son 1. Bloqueo unidireccional y 2. Disminución de la velocidad de conducción por la vía de reentrada. Tales condiciones son comunes en regiones en que se desarrolla fibrosis, por ejemplo, en las cicatrices de los infartos. En algunos casos, la reentrada tiene lugar por un circuito o una vía anatómica fijos, por ejemplo, la reentrada auriculoventricular que utiliza una vía accesoria. La reentrada en torno a vías anatómicas bien diferenciadas suele manifestarse como una taquicardia monomórfica en el electrocardiograma. Esto es en el caso de la taquicardia ventricular. Cada QRS tiene el mismo aspecto que los precedentes y los posteriores. La razón de lo anterior es que la vía de reentrada es la misma para todos los latidos, lo que determina una taquicardia estable y regular. Este es el mecanismo más frecuente de la taquicardia ventricular asociada a regiones de cicatrización ventricular que pueden derivar de un infarto de miocardio previo. El síndrome de Wolff-Parkinson-White ilustra en forma drástica el mecanismo de reentrada. En el corazón normal, un impulso que genera el nodo sinusal se propaga por el tejido auricular hasta alcanzar el nodo AB, donde se espera que una conducción más lenta genere un retraso breve antes de que continúe hacia los ventrículos. En la siguiente figura se muestra un ejemplo de una vía de conducción accesoria auriculoventricular llamado haz de Kent, que puede conducir impulsos directamente desde la aurícula hasta los ventrículos, con lo que hace un puente al nodo auriculoventricular. El electrocardiograma mostrará un acortamiento del intervalo PR y una onda delta generada por la preexcitación temprana de los ventrículos a través de la vía accesoria. Los mecanismos de la formación y la conducción anómalas de impulsos constituyen la base de todas las arritmias comunes, tanto los ritmos anormales lentos, bradicardias, como los rápidos, taquicardias. En la siguiente tabla se enlistan los mecanismos subyacentes y ejemplos de los trastornos del ritmo que por lo regular se relacionan con ellos.